tenemos el gusto, el enorme placer de recibir con nosotros al doctor Massimo Mecarelli, profesor catedrático de Historia del Derecho, director del doctorado del Programa de Derecho e Innovación, vicedecano del Departamento de Derecho de la Universidad de Macerata, Italia, e investigador asociado del Max Planck Institute for European Legal History de Frankfurt. Máximo, mucho Hola Romy, gusto. gracias por invitarme. Una alegría recibirte. Muchas gracias a vos por haber aceptado esta invitación. Pensamos ya en estos días de fines de mayo que con mucha velocidad hemos caído en una excepcionalidad y que con mucha velocidad estamos saliendo de ella, aunque no sabemos muy bien hacia dónde. Los discursos hablan de un retorno a la normalidad, pero no estamos muy seguros qué incluye esa normalidad, ni qué cosas de antes, de nuestra situación previa, pueden considerarse los elementos normales que van a ser útiles para ese futuro. ¿Qué podrías destacarnos de esta situación? Entre las muchas cosas, ahora que estamos entrando en una fase de construcción de la nueva normalidad, la llamada nueva normalidad, el punto que me hace reflexionar más es quizás el valor del tiempo histórico que constituye este asunto, ¿no? ¿Qué dimensión tiene este tiempo histórico? Si es un nuevo tiempo histórico, quizás es un nuevo tiempo histórico. No sé, hay también un matiz biográfico quizás que concierne a mi generación, porque al final es la primera vez que nos encontramos involucrados en un gran acontecimiento de magnitud global como esto, ¿no? Que afecta a todos capilarmente, de forma sincrónica, inmediata, radical. Esto mucho más que otros acontecimientos de importancia mundial de los cuales hemos tenido experiencia directa. Y también como historiadores tenemos privilegio, ¿no? Porque tenemos en esta dimensión la oportunidad de observar desde su interior la historia mientras está ocurriendo. Es una situación trágica, pero en un cierto modo es privilegiada para los que hacen nuestro trabajo. Por eso quizás la idea de un nuevo tiempo histórico, la sugestión de un nuevo tiempo histórico. Pero como estaba diciendo, yo creo que estamos en una fase de un sentido nuevo de tiempo histórico, de percepción, de posibilidad de un nuevo tiempo histórico. Y me refiero en particular al régimen de historicidad que este pasaje parece introducir. Hablo del régimen de historicidad en el sentido especificado por François Hartog, una cierta forma de vincular el pasado, el presente y el futuro, una experiencia del tiempo, a la que la manera de configurarse de la relación entre pasado, presente y futuro atribuye significado y orden. Es importante pensar que estamos ante una nueva forma de experimentar el tiempo, pero eso, ¿a qué nuevo régimen de historicidad nos estaría llevando? Eh, Me parece que el rasgo característico consiste en que el presente se ve obligado a vivir en función de sí mismo. Es un presente incapaz de expresar una capacidad prognóstica del futuro, mientras que mantiene su función meramente predictiva del futuro. El futuro está, por lo tanto, comprometido por un exceso de presente, un presente que no puede deshacerse de sí mismo. No lo sé, utilicé la palabra exceso en italiano, sería eccedenza di presente. No lo sé si es buena la traducción. Pero eso me parece, un exceso de presente que compromete el futuro. Al mismo tiempo, la relación del presente con el pasado está marcada por una ruptura, no solo por la irrepetibilidad del pasado, sino también por su aparente inviabilidad, inservibilidad. Se trata de una novedad, a mi parecer, en relación con el régimen de historicidad que actuaba en el tiempo histórico actual, pero anterior a la pandemia. Eso también estaba caracterizado por un exceso de presente
y de una reducción del futuro en cuanto a expectativa. Pero en esta configuración temporal, en mi opinión, quedaba una relación con el pasado, aunque de manera distorsionada. El pasado que estaba de hecho considerado en clave retrotópica, es decir, como destinatario de las expectativas negadas al futuro, debajo de una idea nostálgica y artificial del pasado inducida por el presente. En el régimen de historicidad pandémico y postpandémico, yo tengo la sensación de que el exceso de presente ha conseguido deshacerse también de este simulacro de pasado. Pero qué duro suena pensar en un pasado inservible o en un simulacro de pasado. Tal vez... Sí, tal- es preocupante un poco, porque en final el nuevo perfil del tiempo histórico de que estamos hablando estaría representado precisamente en la stasis que anuncia, en la dimensión estática, que es una precipitación de un punto de vista de la dinámica social. Eso nos conduce también a una imagen literaria, que es la de la Aleph de Borges, ese instante en que presente, pasado y futuro se conjugan y que hace posible que todo el tiempo y todo el universo se pueda contemplar desde todos los ángulos posibles, pero que representa también un miedo al devenir, como dice Borges, el miedo a vivir en lo sucesivo. Si este presente está obligado a vivir en función de sí mismo, eso significa que la historia está dejando de dar respuestas. Como historiador del derecho, yo diría que la historia tiene una tarea, sin duda, y que es muy importante esa tarea, porque consiste en promover una emancipación de esta estasis que el nuevo régimen de historicidad produce, ¿no? Eh, y eso es porque la historia permite considerar el tiempo histórico desde fuera. Es decir, la historia ofrece la oportunidad de una posición privilegiada de observación de la realidad que otras ciencias jurídicas, políticas o sociales consiguen con menos facilidad. Creo que la principal contribución de la historia es hacer posible que el pasado sea viable, sea servible, y esto gracias a la capacidad de desvelar, reconstruir y analizar los regímenes de historicidad y de esta manera de producir un pensamiento crítico sobre la realidad del presente. La historia, por ejemplo, puede explicarnos que el estado de excepción es un tiempo atributivo, un tiempo ascriptivo por el derecho. Con este término quiero sugerir la idea de una condición temporal que, debido a su impermanencia, atribuye caracteres y contenidos específicos al derecho. Además, a lo largo de la historia sabemos que los regímenes de la excepción tienen un carácter evenencial, es decir, son acontecimientos que van mucho más allá de la transitoriedad. Aunque necesariamente transitoria, la excepción obliga a reescribir el orden, ya que constituye el nuevo a priori del que pensar cada a posteriori. La historia nos explica entonces que esta dinámica es constante. Pero los resultados, es decir, que a posteriori se queda como consecuencia del nuevo a priori, dependen de las elecciones que se hagan. Eso también la historia lo explica. Por consecuencia, en un contexto de implementación de la nueva normalidad como esto, cuanto más difundida esté la comprensión de los a priori, que han constituido la excepción, más se podrá gobernar el proceso de recomposición del orden y en forma de proyecto. Aquí tal vez no podemos entrar en detalles, pero digamos que las experiencias de la excepción que la historia es apta para analizar nos permite descubrir la fenomenología de la excepción. Es decir, comprender los diferentes paradigmas que la enmarcan en el ordenamiento jurídico y en consecuencia los posibles mecanismos de la excepción, los diferentes regímenes jurídicos a los que puede dar lugar, su posible relación con los principios fundamentales de un sistema jurídico. En resumen,
Así como me parece, el problema de la nueva normalidad es ponderar la ultraactividad de la excepción, entonces sí, la historia da respuestas. Pensando en la fenomenología de la excepción de la que estás hablando, pienso que ya tenemos un primer elemento, que es la excepción misma, pero que está teniendo una magnitud jurídica que no habíamos considerado desde un principio. ¿Vos crees que será posible comprender esa magnitud jurídica de la actual experiencia de excepción? Creo que sí, es posible. Sin embargo, me parece prematuro llegar a conclusiones ahora. Eh, lo que es posible hacer ahora, creo, es considerar algunas áreas sensibles que, por cierto, se ven afectadas por el problema. Identificar estas áreas, observarlas, analizar el desarrollo en este tiempo, ¿no? Eh, eh, la condición excepcional ha llevado a la producción, a la introducción de innovaciones jurídicas impensables hasta hace pocas semanas. Aquí puedo enumerar solo unos ejemplos, el número 4 ejemplos entre muchos, ¿no? Pienso en particular en las restricciones de las libertades fundamentales, en la relación entre los derechos fundamentales entre sí. Pienso en el proceso de toma de decisiones políticas que escapan del formato democrático. Pienso también al hecho que todo esto sucedió en un consenso colectivo, en un cumplimiento de una obligación cívica por parte de los ciudadanos a favor de la comunidad. Quizás puedo rápidamente explicar estos puntos que me parece sean bastante significativos de lo que querías decir. Con respecto al primer punto, hemos aceptado la posibilidad de una limitación de libertades fundamentales, como la libertad de reunión, la libertad de movimiento, de circulación, el derecho a la privacy, el derecho a la educación, en algunos casos el derecho de voto. Sin embargo, se trata de derechos, libertades que habíamos colocado justamente en una posición normativa privilegiada, la Constitución, y bajo la protección de poderes especiales de garantía, tribunales constitucionales, tribunales internacionales de los derechos fundamentales. Eh, y esto precisamente para evitar una relativización de estos derechos, de estas libertades, por parte de cualquier autoridad política. Esta era la idea, ¿no? Y lo que pasa ahora es exactamente que autoridades políticas están comprimiendo, modificando el régimen de estas libertades y de estos derechos. Sobre el segundo punto, hemos experimentado una jerarquía de derechos fundamentales, porque el derecho a la salud prevalece sobre todos los demás. Pero sabemos que la efectividad de los derechos y libertades fundamentales, según el modelo que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, se basa en el presupuesto que todos ellos están en el mismo nivel. Según ese modelo, la posibilidad que un derecho prevalezca sobre otros solo puede surgir en concreto, por trámite de la jurisprudencia, es decir, solo en relación con casos concretos y a partir de casos concretos en lo que entran en conflicto los derechos fundamentales diferentes. Por lo tanto, sería posible establecer una jerarquía concreta entre diferentes derechos fundamentales solo con respecto a situaciones concretas, en relación con requisitos específicos de justicia sustantiva, justicia material, ¿no? Y caso por caso, y solo con referencia al caso individual. Es importante eso porque es precisamente este mecanismo que ha garantizado la posibilidad de fortalecer una pluralidad de derechos fundamentales individuales y colectivos con orientación axiológica muy diferente entre sí. Y sabemos que el pluralismo de valores e intereses que esta pluralidad de derechos fundamentales asegura es uno de los fundamentos de los regímenes democráticos. Pues bien, este mecanismo de
balanzamiento que pone los derechos al mismo nivel y al mismo tiempo permite en relación a la justicia material de diferenciar el régimen, la prevalencia de uno contra los otros, sin aceptar el marco jerárquico de organización de estos diferentes derechos, pues bien, este mecanismo se ve ahora superado por la idea de una prevalencia general y abstracta del derecho a la salud sobre todos los demás. Quizás se trata de una prevalencia general abstracta situacional, la fase, la excepción. Sin embargo, lo que pasa es que se introduce un principio de jerarquía que, a mi parecer, puede abrumar este delicado equilibrio entre derechos diferentes, todos fundamentales. Es un punto importante, ¿no? El tercer punto, hemos introducido todo esto a través de reglamentos emitidos directamente por el gobierno. Es decir, a través de un tipo de normatividad que pasa por alto del Parlamento, que sería precisamente el órgano elegido con la tarea de producir las normas. En el caso italiano en particular hay otros, hay más, porque el poder normativo del gobierno se ha ejercido con un nuevo tipo de medida, con un nuevo tipo, una forma, un decreto que se llama Decreto del Presidente del Consejo de los Ministros, que normalmente estaba pensado y utilizado antes para organizar meramente actividad meramente de administración. Pero ahora, en este nuevo contexto, se propone como instrumento principal de regulación del régimen jurídico de la excepción, de normación sobre la excepción, sobre los derechos, sobre las libertades. Es una forma de producir normas que escapa de las otras, se diferencia de las otras más tradicionales que conocemos, ¿no? De ejercicio del poder de regulación del gobierno, el decreto ley, el decreto delegado. Estas formas, llamámoslas más tradicionales, se habían enmarcado en un régimen de control por parte de los órganos constitucionales, como el Parlamento, el Tribunal Constitucional, el Presidente de la República. Así que me parece importante preguntarse a qué tipo de control puede someterse esta nueva forma de producción normativa por parte del Poder Ejecutivo. Eso es un tema, ¿no? Más en general, el problema aquí no es tanto si lo que sucedió, lo que pasó está bien o está mal. Por supuesto también puede ser interesante discutirlo, pero desde el punto de vista que discutimos ahora, el enfoque es otro. El enfoque está en la maduración de un punto de vista crítico, en el sentido de ganar distancia del objeto analizado, para lograr una conciencia del contexto, para individuar los a priori que quedan del tiempo de la excepción. Porque la historia, lo repito, la historia muestra constantemente que los espacios ocupados por la excepción representan nuevas posiciones del complejo edificio legal, como decía antes. Este proceso de toma de conciencia crítica me parece fundamental para una forma participativa en el proceso de definición de la nueva normalidad. Es llamativo cómo la nueva normatividad está apelando a la voluntad de los ciudadanos y las ciudadanas, a los contratantes de este pacto social, pero que va a requerir, como bien lo señalás, una forma participativa de intervención y de recreación de esta relación. Pero eso nos está revelando que la cultura jurídica tiene un fuerte componente social y un fuerte componente micropolítico, podríamos llamarlo. Claro, tienes razón. Y este sería el cuarto punto de los ejemplos que he mencionado. Porque la excepción que afecta a nuestras libertades fundamentales, que afecta también hoy, la aceptamos todos, espontáneamente, como algo necesario, tal vez oportuno, ¿no? Esto pensamos, esto es, ¿no? Hemos colaborado en la realización del confinamiento, en homenaje a este interés colectivo superior que nos concierne directamente, pero no es solo nuestro, y no hubo mucho que discutir después de todo para dejarnos converger en esta actitud a la participación activa, a la producción del estado de excepción.
Esto incluso en contextos regionales, pienso, por ejemplo, en Italia, donde el sentido de lo colectivo, entendido como un paradigma organizativo de la convivencia social, es siempre de vivo. Y esto pasó también muy rápidamente, muy, con impacto eficaz, ¿no? Así que me parece interesante preguntarse cómo fue posible conformarse tanto espontáneamente a esta implementación del estado de excepción, ¿no? No tengo muchas respuestas, pero disculpe, me faltan las competencias, que creo que sería interesante un diálogo interdisciplinario, sobre todo con otros cienciatos de las ciencias sociales, historiadores. Em, eh, Pero me parece que para intentar una respuesta, que un núcleo de convergencia de todo esto es una nueva reflexión sobre el sentido de la comunidad. Se ha establecido rápidamente un redescubrimiento del sentido de la comunidad, ¿no? Del quid pluris, del valor añadido del hecho de pertenecer a un grupo. Hay una conciencia emergente de la imperfección del individuo, del individual, de la incompletud del individual. No solo es un redescubrimiento de la función protectora del Estado, como macrocomunidad en que pertenecemos, ¿no? Como ciudadanos, que es también un tema interesante, ¿no? Mas es más que esto, yo creo, porque se trata de la importancia que toman las diferentes comunidades a las que pertenecemos, de los cuerpos sociales a los que pertenecemos. Y todo esto se convierte como importantes puntos de referencia para nosotros, mientras que nuestra vida se ve obligada a gravitar en el espacio de la casa. Aquí, si me es posible, tengo unas preguntas para ti, que eres la especialista de casa, ¿no? Del tema de la casa, porque ¿cómo podemos interpretar todo esto? El espacio de la casa y la organización social. La casa, más que la familia, ¿no? No es la familia, es la casa más que la familia en sentido estricto. Hay una vuelta de esta dimensión organizativa del social, ¿no? Es una vuelta, es un nuevo escenario, ¿qué es eso? Bueno, estamos cambiando los roles, Máximo. Sí, ¿por qué no? A mí me llama la atención que después de 200 años de hablar del individuo, volvemos a hablar de casas. Y Eh, descubrimos que vivimos en casas, que no somos ciudadanos del mundo, sino que vivimos solamente en una casa. Y que estas casas, en muchas ocasiones, no son espacios vivibles. Nos damos cuenta que vivimos en casas. Y no estoy hablando solamente de las zonas marginales que están en barrios privados de todo, que hoy también están privados muchas veces de la asistencia del Estado municipal, sino de las casas comunes de los departamentos minúsculos en donde no entra el sol, departamentos de poquísimos metros cuadrados por habitantes y que son viables mientras tanto, o en tanto, la gente que vive en esas viviendas no haga su vida adentro, sino afuera. Pero estas casas como relación social también son un espacio mucho más democrático de las casas que yo estudio en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, XVI, XVII, XVIII, yo veo el nacimiento del régimen patriarcal y es lo que hoy se está poniendo en cuestión. Están haciéndose evidente un montón de situaciones de injusticias, pero yo creo que si hoy la vemos, si vemos esas sombras, es porque también hay más luz. Hace 200 años nadie hubiese cuestionado la esclavitud. Hace 100 años no se cuestionaba la servidumbre. Y hace 50, 70 años tampoco se cuestionaba un lugar secundario o de sometimiento de las mujeres adentro de la casa. Lo que hoy estamos viendo es que hay una lucha democrática que en este momento está solapada. Es como que nuestra necesidad de sobrevivir está dejando de lado las razones que le dan sentido a la vida. Pero esto se va a hacer evidente porque es una lucha democrática que ya viene.
que como todas las luchas democráticas no es ni natural ni fluye, sino que hay que empujarla, hay que hacerla fluir, pero creo que hacia eso vamos. Lo que sí estamos descubriendo también como escenario inédito es que esos miembros de las casas, esos vecinos, han dejado de ser los protagonistas de la vida social, no solo como gobernantes, sino también como objeto de las políticas de gobierno. Y eso lo estamos descubriendo de la manera más atroz, en la diferencia, en los índices de mortalidad entre los países que han privilegiado cuidar las casas o los que han privilegiado cuidar el sistema. Como si la oposición hoy fuese entre casa y sistema. Creo que por ahí se puede pensar, más que en pensar entre economía y salud, sino casa y sistema. Se gobierna para equilibrar el sistema, para que el sistema funcione, y estamos dejando a las casas, a la población afuera. Y prefiero pensar en términos de casa, como vos decís, como comunidad, como colectivo de pertenencia, y no solo como individuo. Porque además, si pensamos en las casas como objetivo de lo político, nos obliga a replantear la idea del bien común. ¿Qué es lo común o cuán común es ese bien? ¿Y qué es lo bueno? Entonces, pensar otra vez en términos de casa, en términos de espacios de comunidad, ojalá no sea solo una cuestión de la excepcionalidad, sino que nos ayude también para los tiempos de la nueva normalidad. Una nueva normalidad que se replantea los espacios, este pequeño espacio, pero también el macroespacio, porque pensando en cambiar de escala, lo primero que se me ocurre es qué va a pasar con la globalización, cómo se van a redefinir también los términos de la globalización. Aquí también estamos en un marco que domino relativamente, ¿no? Eh, es verdad que hay un resurgimiento del valor de la localización para proporcionar formas de protección jurídica y como marco de organización social, ¿no? Que como lo explicaste muy bien ahora. Eh, es verdad que hay un resurgimiento del Estado como actor principal de la gestión de estas cosas, emergencias, post-emergencia. Sin embargo, si pienso al escenario de la nueva normalidad, me parece que muchas de las soluciones seguirán dependiendo también de las redes continentales y global. Eh, las instituciones internacionales participarán más en esta segunda fase de la experiencia de la pandemia, yo creo. Una vez que la emergencia termina, la pandemia seguirá siendo un problema. Y las respuestas concertadas a escala ultraestatal o mundial serán esenciales, imprescindibles para la gestión de los riesgos de la epidemia o sobre todo para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de esta tragedia planetaria. Si miramos, por ejemplo, en el escenario continental europeo, aquí, donde estoy, eh, para la respuesta que los estados europeos intentan dar a la crisis económica descatenada de la pandemia, es de nuevo el horizonte de la Unión Europea el que parece ser la llave, ¿no? La llave, la clave. Porque los recursos financieros para responder a la crisis provienen de esta dimensión institucional y política, y también económica, ¿no? Requieren esta escala territorial, extensa, plural. Eh, es fácil lamentarse de la Unión Europea, eso pasó mucho, pasa también aquí. Se han dicho sobre la pandemia que las respuestas han sido lentas, conflictivas, no inmediatas, tardivas. Pero me pregunto cómo podría ser de otra manera si tenemos en cuenta los modelos organizativos de las instituciones europeas y sus tareas, que no incluyen inmediatamente los problemas sanitarios y sociales. Pero aparte de eso, lo interesante es que al menos 4 son los programas en este momento de apoyo que expresan los diferentes organismos de la Unión Europea. Y ningún Estado europeo se tiene en posición de prescindir de ellos, ¿no? Todos saben
que no puede reaccionar solos ante este desafío. Yo creo que hay una reaparición del interés a coexistir en escala continental aquí. Pero, Romy, si me permiten una reflexión conclusiva, hay otro elemento que puede considerarse en relación a este problema del futuro de la globalización. Pienso en particular a la actitud cosmopolita que ha caracterizado la condición del sujeto de derechos contemporáneo. Eh, eh, es la gran novedad de la segunda mitad del siglo XX, pero más de los últimos 20 años, ¿no? Donde este tema de la actitud cosmopolita del sujeto de derecho ha asumido un papel protagonista, me parece. Me explico más brevemente. La capacidad de relacionarse, la capacidad de comunicarse y de moverse su escala mundial han constituido un terreno calificado para el ejercicio de las libertades fundamentales por muchos. Así que la pregunta ahora es, ¿qué será de todo esto? De esta dimensión cosmopolita de ejercicio de las libertades. Tampoco tengo respuestas, ¿sí? Así que quedamos sin respuestas al término de este encuentro. Pero puedo aferrarme a algunas señales alentadoras. Piensa en nuestro ambiente académico. Eso también es un fenómeno global, me parece. Reaccionamos rápidamente, desarrollando una estrategia para reubicarnos online en plataformas digitales. Y esto no es solo para ejercer nuestro magisterio con los estudiantes. Lo hemos hecho también para llevar a cabo de nuestros proyectos científicos, nuestros foros de discusión. Hemos perdido la cuenta de los seminarios web y las reuniones en videoconferencia en la que nos estamos involucrados, ¿no? Cada día tenemos una, dos, algo. Esto es importante, ¿no? Porque sugiere, digamos, tres cosas. Que esta actitud, esta manera de vivir libertades y derechos fundamentales de manera cosmopolita, sigue siendo. Además, que el nuevo sentido de la comunidad que hemos hablado, ¿no? Que está surgiendo, incluye también la dimensión cosmopolita. La casa y la dimensión cosmopolita, a mi parecer. Y tercero, que la actitud y quizás incluso la posibilidad de buscar soluciones a los problemas, no solo económicos, sigue dependiendo de un circuito global. Más en general, creo que para concebir nuestra tarea como intelectuales, estudiosos y ejercer nuestro compromiso civil, sigue siendo esencial defender el espacio cosmopolita como un espacio posible para el desarrollo de los procesos sociales, culturales y existenciales también. Eso también sería una forma de dar respuestas, a mi parecer. Máximo nos ha señalado un montón de elementos muy bien individualizados que no tenemos que perder de vista para ser parte de esta nueva normalidad, para poder construir nuestros proyectos y nuestras formas de inserción en las nuevas formas de relación personales, comunitarias y de proyección de futuro, de la que estamos siendo parte y también somos responsables. Muchísimas gracias por eso, doctor Máximo Mecarelli, profesor catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Macerata, Italia. Te agradecemos muchísimo el que hayas compartido con nosotros tus reflexiones y nos ayudes a pensar. Hasta la próxima. Hasta la próxima.